Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener una plática acerca de una escultura del Museo Amparo, una de las que están en sus salas de colección permanente, que además es muy representativa porque también tiene una gran parecido con otro tipo de esculturas que se encuentra prácticamente a lo largo de todo el territorio mexicano. Antes de empezar y agradeciéndoles que estén conectados, que estén mirando esta plática y también de igual forma que en unos momentos alguno de ustedes quizás la vuelva a ver. Quiero agradecer a Silvia por la invitación, quiero también agradecer a Raúl que nos esté apoyando en la transmisión y en todo lo que implica generar este tipo de eventos. También le quiero agradecer al Museo Amparo que se esté realizando este tipo de pláticas y sobre todo esta es parte de una serie de actividades que se están realizando dentro del museo como parte del Amparo en tu casa y también en ese sentido por estos momentos tan complicados y difíciles que estamos viviendo, me gustaría a todas las personas que se encuentran con algún conocido, con algún familiar enfermo, pues enviarles un abrazo, mis mejores deseos y este tipo de momentos es sobre todo superable, yo creo, y sobre todo sobrellevable, haciendo aquello que nos gusta, aquello que nos permite mantener un sentido de identidad y de comunidad, y ante ello, yo creo que qué mejor que el arte, la historia y la cultura para generar esta serie de lazos. Y de ahí entonces que estas pláticas que están siendo realizadas por el Museo Amparo, pues realmente sea un respiro ante toda esta problemática que estamos viviendo. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a dar cuenta de esta plática que se llama Esteras de Piedra, la escultura de Napantecutli, y bueno, la voy a impartir yo, que me llamo Aban Flores Morán, que soy profesor investigador de la UNAM. En ese sentido, vamos a iniciar viendo y analizando la obra. Esta, como se dice en el título, va a ser una escultura de Napantecutli y sobre todo corresponde o es una de las piezas características de la plástica mexica. Cuando nosotros pensamos en la plástica mexica, lo primero que nosotros tenemos en cuenta de estas representaciones escultóricas, sobre todo que se crearon entre el siglo XIII al siglo XVI, son las esculturas monumentales. Las esculturas monumentales han sido uno de los piezas, uno de los elementos que más ha llamado la atención desde el inicio del siglo XVI hasta nuestros días. Y en eso sobre todo porque estas gigantescas piedras que llegan a pesar toneladas, se representan dioses maravillosos, algunos como la Coatlicue, que tienen cabezas, una figura serpentiforme, manos cercenadas, corazones, falda de serpientes, es decir, realmente generan toda una plástica maravillosa, fantástica, que no deja de sorprendernos aún en la actualidad. E incluso también podemos ver otras representaciones como la Tlaltecutli, la pieza más grande que se ha encontrado hasta el momento, que aún tiene restos de policromía, en el cual podemos ver la representación de la diosa de la tierra, que tiene aún pliegues en la parte del estómago, que nos está representando a una diosa de la tierra, una diosa que está vinculada a la maternidad, que ha dado vida a muchos seres con su pigmento amarillo y con este rostro en cierta forma con una característica monstruosa. De estas piezas, que son las más conocidas, nosotros tenemos otras conjunto de esculturas que son muy comunes, que son de menor formato, muchas de ellas no superan los 50 centímetros, el medio metro, y que se encuentran esparcidas a lo largo del territorio y que están siendo características de este momento. En este caso, la escultura que vamos a abordar en la plática es esta. Tiene una dimensiones de 38 de alto, prácticamente son poco más de 20 centímetros
de largo y de profundidad, entonces se darán un poco la idea de las dimensiones que tienen. Se está representando en este caso a un personaje sedente, está en cuclillas, una posición que encontramos mucho en otro tipo de esculturas, que le encontramos también en códices, que era una posición reverencial con la cual se tenía que representar a los hombres, y tiene los brazos cruzados, agarrándose las rodillas, que también va a ser una posición que vamos a encontrar muy comúnmente en otro tipo de representaciones. Aquellos elementos que la caracterizan, si se dan cuenta, no están presentes realmente en el cuerpo, es decir, en los brazos, en las manos, en la parte de los muslos, en la parte de las piernas, vemos un cuerpo realmente muy estereotipado, muy rígido, muy recto. Aquello que le da una identidad realmente se encuentra en la parte del rostro. En el caso del rostro podemos ver en primer lugar el gran deterioro que tiene, aunque no tanto como en otro tipo de esculturas. Podemos ver que tiene la nariz fracturada, no sabemos de qué tamaño era, si era muy grande, muy pequeña. Tiene también un poco de desgaste en la parte central del tocado y en una zona, la parte superior, donde tuvo que haber una serie de almenas características de este dios, pues se puede ver apenas, se puede apenas distinguir esta serie de formas. Además de esto, si nosotros vemos, por ejemplo, a los lados, se encuentra un adorno de papel plisado, característico de esta deidad, de Napantecutli. Tiene dos grandes orejeras a cada uno de los lados. Las orejas las podemos nosotros distinguir con una forma de tipo hongo, algo característico de la plástica mexica de este momento, y también el tocado es muy característico ya que tiene unas bandas con una serie de círculos concéntricos, con una forma de chalchihuites que se le ha llamado, y también esta forma almenada que les comentaba en la parte superior. El rostro realmente es inexpresivo. No sabemos si la persona está contenta, está triste, está enojada, no sabemos realmente cómo se encuentra. Apenas con unas pequeñas incisiones, con un pequeño desgaste en la piedra, se crea la forma ovalada de un círculo, bueno, para los ojos, se crea otra forma ovalada del otro lado, se crea un desgaste para simular las cejas, como les comentaba, no sabemos de la nariz cómo era, solamente se alcanza a distinguir dónde se fracturó. Y el caso de la boca es algo muy interesante porque es muy sencilla, únicamente se crea un desgaste en esta sección y esto es todo lo que se tiene para la parte, para representar esta comisura. No sabemos, por ejemplo, cómo eran los labios, gruesos, pequeños, delgados. Todos estos elementos con la pieza en sí quedan realmente un poco a nuestra imaginación. También se alcanza a ver un poco los pómulos y un círculo que estaba en estas zonas, que también es una característica de esta deidad. Si nosotros nos diéramos la vuelta y pudiéramos ver la parte de la espalda, lo que encontraríamos sería esto. Es decir, podemos volver a ver esta rigidez, esta hieraticidad que tiene la escultura. Podemos ver cómo el papel pliseado continúa hasta la parte central, de ahí que hay un elemento, seguramente una tela o un papel, que le está cubriendo la parte de la nuca y que le está cubriendo también la parte del cuello. Y vemos cómo la espalda es muy rígida, muy recta, y lo único que vemos en la parte inferior es la parte del taparrabos o del mashlet, que tiene en este sentido una parte de la tela y tiene la otra que se mete hacia la parte interna, hacia donde está sentado. Y en ese sentido, esta es nuestra escultura, es decir, es una escultura muy sencilla. Con todo eso, realmente, que se represente de esta manera nos está implicando la importancia que tenía esta deidad y para entender un poco, algo muy importante es que nosotros abordemos el contexto. ¿Por qué es importante abordar el contexto? Porque realmente nosotros en la actualidad tenemos una cierta distancia con cómo era el entorno que se vivía en el mundo prehispánico, sobre todo para el centro de México. ¿Por qué? Porque realmente el centro de México, en el caso específico de la ciudad, donde ahorita se está desplegando una cantidad de millones de habitantes, casi la mayor parte era un lago, como lo pueden ver en la imagen.
Por ejemplo, nosotros podemos ver que en esta zona de aquí se encontraba Teotihuacán, o se encuentra un Teotihuacán, Tenochtitlán, el centro de la ciudad actualmente donde está el Zócalo, se encontraría en esta sección de aquí. Como lo pueden ver, era una parte hacia el sur del lago. Coyoacán, ciudad universitaria, se encontraría acá, y partes, por ejemplo, Cuicuilco, Villa Olímpica, el Cerro de la Estrella, se encontraban a los lados del lago. Actualmente este paisaje, imaginarnos nuestra ciudad en un lago, es algo inconcebible. Donde ahorita hay agua, hay calles, hay microbuses, hay tianguis, hay puestos ambulantes, hay casas, es decir, hay toda una serie de formas que realmente en este momento, pues, no se encontraban, e incluso nadie hubiera pensado cuando los mexicas hubieran estado, cuando construyeron su ciudad, que esto iba a ocurrir. Es como nosotros nos cuesta mucho trabajo imaginarnos cómo será nuestra sociedad o cómo será nuestra ciudad en otros 500 años, para dar un poco una idea de este cambio. Entonces, en ese sentido, imaginarnos esta ciudad que actualmente tenemos, llena de casas, llena de calles, llena de edificios, como un terreno lacustre, es algo muy complicado, e incluso poco a poco generamos nosotros más un distanciamiento con nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros no sabemos si debajo de nuestras casas hay tierra café, hay tierra negra, hay piedra volcánica, es bueno para sembrar, no es bueno para sembrar. Todos estos elementos del entorno los hemos ido perdiendo poco a poco con el paso de los años. Pero realmente esto es muy reciente. Si nosotros empezamos a ver un poco cómo era este mundo anteriormente, pues nos podemos dar cuenta que hasta apenas hace unos años, a inicios del siglo XX, la ciudad era muy distinta. Es decir, nosotros con las fotografías aéreas que han quedado de estos momentos de inicios del siglo XX, podemos ver aún un paisaje en el cual los terrenos de cultivo se extendían a lo largo de la ciudad. Podemos ver que el lago acompañaba a los habitantes, era un paisaje conocido. Y si nos vamos, por ejemplo, un poco más atrás, en el siglo XIX, una de las pinturas que es más conocida para nosotros como mexicanos, de José María Velasco, pues podemos ver cómo realmente esta relación con la naturaleza, con el lago, era algo fundamental, tanto en la parte de la caracterización del paisaje del centro de México, pero algo muy importante también era la relación que tenían las personas con estos cuerpos de agua, sobre todo para su subsistencia. Así, aún a inicios del siglo XX, podemos ver que muchos de los recursos con los cuales subsistían las personas en la Ciudad de México eran extraídas del lago. Podemos ver cómo existían pescadores que se dedicaban a sacar recursos, peces de este lugar. También se cazaban pájaros, se cazaban patos con redes, se hacían tortas con los huevos de la mosca que se ponían en las plantas. Es decir, se tenía otro tipo de relación con este medio que ha desaparecido, e incluso también podemos ver cómo se extraía un recurso muy importante, además de la producción de elementos, para generar distintos tipos de objetos, que era en este caso el petate, como lo podemos ver en esta imagen, de una mujer que está cargando los tules, con lo cual se hará posteriormente este tipo de objetos. También nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de paisaje había perdurado durante muchísimos siglos, y en una de las imágenes interesantes que nosotros podemos ver, que es el caso del mapa de Uppsala, podemos ver en uno de los detalles la representación de este mundo acuático en el cual las personas pescaban, cazaban patos. En este caso, lo que nosotros vemos aquí es unas redes en las cuales los patos, cuando iban a salir volando, quedaban ahí atrapados, enredados, y entonces las personas lo podían tomar. Podemos ver también en este caso en la imagen a personajes que están en sus canoas, vemos a otros que están pescando, vemos a otros que están paseándose, e incluso vemos estas pequeñas plantas que están a lo largo de la representación, que es lo que nos está indicando esta parte de los tules.
Entonces, imaginarnos este centro de México, este lago de México, en el cual estaban las personas pescando, estaba el agua, estaban esta serie de plantas. Imaginarnos que en los lugares donde actualmente nosotros tomamos el camión, nos tomamos un café, una cerveza, o estamos simplemente trabajando, antes era un lago, nos ayuda un poco a imaginarnos esta gran distancia que existe de nuestro mundo con estos momentos. Pero además no solamente es el paisaje, sino también es cómo se concebía lo que nos da una idea de por qué se representó esta escultura y por qué era importante. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos acostumbrados mucho a que nosotros somos dueños de las cosas que compramos, que adquirimos. Yo puedo ir, por ejemplo, a una tienda, comprarme una roca y yo seré el dueño de esta roca. Yo puedo ir, comprarme un pedazo de tierra y lo que yo siembre en esa tierra será mío y yo sabré si lo vendo, lo cambio, lo intercambio, me lo quedo, lo consumo o hago lo que yo quiera. En la época prehispánica, y sobre todo en este momento, en la época de los mexicas, previo a la llegada de los españoles, realmente esto no era de esta forma. ¿Por qué? Porque realmente los productos de la tierra eran propiedad de los dioses. Los dioses eran realmente los dueños de estos elementos y estos podían ser usufructuados, uno los podía consumir, uno los podía tomar, realmente porque el gobernante hacía un pacto con los dioses y en ese sentido, como una retribución a este pacto, uno tenía que dar parte de estos bienes por medio de ofrendas para seguir reactualizando este pacto. Entonces, el gobernante, como el personaje que realizaba esta transacción, luego podía dárselo a las personas para que ellas tomaran lo que era necesario, que eso de inicio nos empieza a mostrar una gran diferencia con lo que nosotros estamos conceptualizando actualmente de nuestro entorno natural. Esto hacía entonces que hubiera dioses de la tierra, dioses de las piedras, dioses del agua estática, diosas del agua que brotaba de la tierra, e incluso uno de los principales dioses que se tenía en este momento era Tlaloc, el dios de la lluvia, ya que esta deidad, que como sabrán, se encontraba en el templo mayor hasta arriba, junto a Huitzilopochtli, el principal dios de los mexicas, este dios Tlaloc era el encargado de que lloviera y con la lluvia iba a surgir todo. Este dios no trabajaba de una manera, digamos, solitaria, sino que también se encontraba acompañado por unos seres, sus ayudantes, que se llamaban los tlaloques. En este caso, una de las piezas que también es muy linda que se encuentra en el Museo Amparo es esta pintura mural teotihuacana, no de la temporalidad que estamos nosotros hablando, sino mucho más temprano, entre el 200 al 600 después de Cristo, pero sobre todo nos ayuda un poco a ver cómo la idea de Tlaloc y de los tlaloques se encontraba ya presente desde este momento. ¿Por qué? Porque los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc, se pensaba que tenían dos elementos muy importantes. Una olla y también un cetro con forma de serpiente. ¿Por qué estos dos elementos eran importantes? Porque se pensaba, o en una de las leyendas que tienen los mexicas de cómo llovía, era que los tlaloques con su olla recogían agua divina y entonces la vertían a la tierra. Y con eso entonces es cuando nosotros veíamos cómo empezaba a caer el agua. Había ocasiones en las cuales los tlaloques rompían su olla, que era cuando nosotros escuchamos el trueno, y de pronto dejaban caer su báculo, con lo cual entonces se veía el relámpago que nosotros vemos. Y entonces, por estas acciones, eran como en la época prehispánica, sobre todo en la época de los mexicas, se explicaban estos elementos de la naturaleza que podían ver, sobre todo en temporadas de lluvia. Y en el caso de la pintura mural, nosotros podemos ver que es una representación de Tlaloc, Teotihuacana, como les comentaba, en la cual vemos que esta es la olla de Tlaloc. Podemos ver los ojos, podemos ver su boca característica, podemos ver cómo hay una pluma
representando lo precioso, y cómo está brotando el agua que está cayendo a la tierra, representando este concepto. Y en la otra mano podemos ver este bastón con forma de serpiente, que es característico de este personaje. Entonces, estos tlaloques tenían distintas identidades. Uno de ellos se llamaba Cuautépetl, el otro se llamaba Yolatacatl, el otro Quetzaltzochtl, el otro Poyahuatl, y uno de ellos, además de Epcoatl, Cocotl, era Napantecutl, uno de los tlaloques más importantes que se van a estar representados. Entonces, con esto hay que preguntarnos quién es Napantecutl. Ya sabemos una serie de cosas. Sabemos, por ejemplo, que se le representó en una escultura del Museo Amparo. Sabemos también en este caso ya que es un tlaloque. Pero además de esto, ¿qué otra cosa hacían Napantecutli para que fuera tan importante como para ser representado en una escultura y también en braseros y en otra serie de formas? Tenemos una fuente muy importante en este caso, que es Sahagún, y Sahagún nos comenta que gracias a Napantecutli nacían y se criaban las juncias, los juncos, las cañas, y además que él era el encargado de producir el agua necesaria para el sustento. Entonces, una de las primeras características de Napantecutli era sobre todo la producción de cañas y tules o juncos. ¿Por qué era importante las cañas en este momento? Porque se pensaba también que Napantecutli había inventado el arte de tejer las esteras y con esto crear los petates, con ello también hacer los sentaderos, nos dice Sahagún, que llaman icpales, y en ese sentido entonces realmente era un elemento fundamental en la cultura material de la época mexica. Esto también es un poco complicado para nosotros pensar la importancia que tenía un petate o que tenía una estera en nuestro mundo. Actualmente el plástico ha invadido todo lo que nosotros tenemos. Tenemos platos de plástico, tenemos vasos de plástico, tenemos asientos de plástico, es decir, el plástico está para nosotros por todos lados. Pero imaginamos, por ejemplo, qué haríamos sin el plástico, qué haríamos también sin el metal. Pues eso nos ayudaría un poco a valorar otro tipo de productos que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, por ejemplo, la cerámica, en el cual era un producto que en la época prehispánica pues era fundamental para comer, para consumir alimentos, para guardarlos. Y también otro elemento muy importante justo era la cestería, la parte de los petates y la parte de los tules, porque con esto se creaban desde asientos, como lo podemos ver en esta lámina del Códice Mendocino, que está representando el matrimonio de dos personas que están justo atadas con sus vestimentas en la parte central y están sentadas sobre un petate. También vemos los asientos, y estos asientos llegan a ser tan importantes que los gobernantes se representaron con ellos como uno de sus símbolos de poder. Entonces, eso nos acerca poco a poco a encontrar y a distinguir la importancia que tenía Napantecutli, los juncos, los tules y lo que estaban creando. También, gracias a Sahagún, tenemos una descripción de esta deidad. Sahagún nos describe a Napantecutli como un hombre que está teñido de negro todo, así el cuerpo como la cara, salvo que la cara tiene unas pecas blancas entre lo negro. Tiene una corona de papel pintada de blanco y negro, tiene unas borlas que cuelgan de la corona sobre las espaldas, y de las mismas borlas sale un penacho hacia el colodrillo que tiene 3 plumas verdes. Si nosotros vemos en la representación de los primeros memoriales, la representación que se hizo de Napantecutli, entonces podemos ver esta descripción que se hace de la deidad. Lo vemos pintado de negro, podemos ver también estas pecas blancas que dice que tiene entre lo negro, podemos ver también esta corona de papel pintada de negro que se está mencionando, en la cual tienen estas borlas, que además ya las habíamos visto también en la escultura, que están colgando hacia la espalda, y de estas borlas sale un penacho hacia el corolillo, se dice Sahagún,
que cuando nos acercamos a estos textos del siglo XVI, muchas veces un gran inconveniente que tenemos es este uso de palabras extrañas en nuestro momento y que eran comunes en el siglo XVI, y en este caso el colodrillo es la parte posterior e inferior de la cabeza, es decir, vendría siendo un poco la parte de la nuca. Entonces nosotros vemos aquí este penacho que está saliendo con las 3 plumas verdes que brotan de ahí. Además de esto, Saúl no solamente menciona esta pintura color negra, este adorno blanco en la cara, esta corona de papel y este penacho que le sale de la parte posterior, sino también nos comenta cómo era su vestimenta. Entonces continúa mencionándonos, contándonos, que tiene ceñida unas faldetas que le llegan hasta la rodilla, con unos caracolitos mariscos pintados de blanco y negro. Tiene las cotaras blancas y en la mano izquierda tiene una rodela a manera de ninfa, que es una hierba, nos aclara Sagún, de agua, ancha como un plato grande, y en la mano derecha tiene un báculo florido. Las flores son de papel, tiene una banda a manera de estola desde el hombro derecho cruzado por el sobaco izquierdo, pintando con unas flores negras sobre el blanco. En su obra, el Códice Florentino, se vuelve a representar a Napatecutli y podemos ver estas vestimentas que él comenta. Por ejemplo, podemos ver esta faldeta que le llega hasta la rodilla, color blanca. Podemos ver también las cotaras blancas que menciona, que en este caso tenemos otra vez el mismo problema. Cuando él menciona una cotara, se está haciendo alusión a la sandalia, que es lo que estamos viendo aquí también de color blanco. También comenta en este caso que como rodela, es decir, como escudo, lo que él trae es una ninfa, es decir, es una de estas plantas acuáticas que nosotros lo conocemos como nenúfares. Entonces tenemos que imaginárnoslo con un nenúfar en la mano, además un nenúfar grande en este caso, y en la otra tiene un báculo con flores de papel, en las cuales además nosotros vemos que tiene este elemento, una bandera, una banda, perdón, a manera de estola blanca con estas pinturas de flores en color negro. Entonces, esta descripción que se está haciendo de Napantecutli nos ayuda a imaginar también cómo se tuvo que haber visto nuestra escultura. Es decir, muchas de las esculturas que nosotros vemos en la plástica prehispánica realmente no se encontraban con este color café, no se encontraban con la piedra expuesta, sino que muchas veces lo que se encuentra es una capa de estuco que servía para pintar los elementos, o incluso también en muchos otros casos la pintura se aplicaba de forma directa a la piedra. Entonces, con la descripción que hace Sagún, nosotros podemos imaginar nuestra escultura pintada, en este caso, con el cuerpo negro, tanto la parte de los brazos, la parte de los muslos, la parte también de las piernas. En este caso, con el taparrabos que está en la parte frontal de color blanco, quizás con algunas formas eh, parecidas a estrellas de color negro en esta sección. Tenemos que imaginarnos también su cara completamente de color negro, quizás únicamente con los labios color rojo, marcándose de una manera más evidente esta forma que vimos que no se estaba haciendo al ser labrada. Tenía también una gran orejera que tuvo que haber tenido un color azul. Los ojos se tuvieron que haber pintado de color blanco con un pequeño círculo color negro en la parte central. El papel plisado que se encuentra a los lados también de color blanco, con una serie de figuras decoradas en color negro. Y la parte del tocado pudo haber sido de color blanco con los círculos color azul, o con similitudes que se encuentran con otra escultura de Napantecutli, pudo haber sido también de color rojo con estos círculos color azul. Y esto sobre todo podemos ver que estas esculturas también eran pintadas gracias a que conocemos otra escultura de Napantecutli que, si ustedes se dan cuenta, tiene unas características semejantes. Por ejemplo, podemos ver cómo
Se encuentra el papel plisado color blanco que hablábamos, se encuentra también esta banda con chalchihuites roja con color azul, se encuentra esta forma de corona blanca que ya vimos que además está siendo descrita por Sagún, y tenemos la distinción de la boca color roja, y algo que llama mucho la atención es que en este caso Napantecutli está siendo representado con un tlaloque. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque toda su piel, si se dan cuenta, es color azul. Y algo muy importante es que si bajamos nosotros más hacia la parte del pecho, hacia la parte de las piernas, podemos ver que muchos elementos que no eran labrados se identificaban o se distinguían por medio de la pintura. En este caso lo podemos ver en la parte de los brazaletes, lo podemos también ver en los adornos que trae en el brazo, los adornos que trae en la pantorrilla, e incluso la manera en la cual se están caracterizando los dedos con unas pequeñas líneas color negro que incluso se llegan también a distinguir sus uñas. Nos muestra entonces que las esculturas que nosotros vemos, que incluso también lo vimos en el caso de la Tlaltecutli, no únicamente estaba la piedra y ya, sino que también tenía una pintura que ayudaba a caracterizarla. Que de ahí uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que muchas veces cuando estas piedras, cuando estas esculturas pierden este color, pierden también la información de cómo se estaban ataviando, e incluso en casos muy especiales perdemos con ello la identificación de a quién se está representando. Otro elemento que nosotros también tenemos que tener en cuenta es que Napantecutli tenía un templo específico y se cuenta que su templo siempre estaban con tules alrededor. Imaginarnos uno de estos grandes basamentos sembrado con tules a los lados nos ayuda a darnos una idea de el recinto en donde se adoraba a Napantecutli, pero además de esto, en la parte interior del templo se encontraba todo cubierto con petates icpales, es decir, con estos asientos de petates. Entonces, imagínense ustedes el cuarto en el cual están ahorita escuchando esto, completamente saturado de petates, el lugar en el cual están sentados también completamente puesto con petates, y entonces tendremos un poco una idea de cómo se pudo haber visto este lugar. También algo muy importante que Sagún nos comenta es cómo era su fiesta. Su fiesta se nos dice que tuvo dos momentos. En uno de ellos, los que se dedicaban a hacer petates, lo que hacían era comprar a un dios para sacrificarlo. Para ello, lo ataviaban de la manera que comentamos, lo pintaban de negro, se le ponía la pintura blanca en los cachetes, se le ponía también su corona de papel con las 3 plumas verdes que salían de la parte de atrás, se le ponía también esta estora blanca con figuras negras y también se le ponía este faldellín, y entonces con estos ornamentos se trataba de representarlo, de hacer que él se convirtiera en una imagen de Napantecutli. Una vez que pasaba esto, entonces se le daba un vaso verde, como lo podemos ver en la imagen, en esta representación del Códice Florentino, lleno de agua y con una rama de sauce, lo cual hacía que con esta se metiera en la parte del agua y se empezara a esparcir hacia las personas. E incluso algo muy interesante que siempre tiene la obra de Sagún es esta relación o esta búsqueda de tratar de hacer comprensible aspectos del mundo prehispánico, generando relaciones o analogías con el mundo cristiano. Entonces, él nos dice, cuando este momento de rociar agua a todos, y comenta que es como quien o como cuando se echa agua bendita. Y entonces, si nosotros vemos la imagen de la derecha, vemos a los indígenas hincados con las manos juntas, como si estuvieran rezando, es decir, con una manera o con una apropiación de la imagen ya por el cristianismo, pero cuando menos tenemos una idea de esta práctica que se estaba realizando. También se nos dice que se podían hacer fiestas a lo largo del año si una persona quería rendirle o agradecerle a esta deidad. Para esto entonces lo que se debía de hacer en un primer momento era avisar al sacerdote del templo, y entonces el sacerdote era quien se vestía como si fuera Napantecutli
Y entonces él, del transcurso del templo de Napantecutli a la casa en la cual se iba a llevar la fiesta, iba rociando agua a las personas o a los lugares por donde pasaba. Una vez entonces que ocurría esto, volvía a rociar a las personas de la casa y éstas rogaban a la deidad Anapantecutli para que fueran favorecidos por esta deidad. Y una vez que ocurría esto, le daban de comer, le daban de beber, tanto al dios, a la comitiva y a los invitados. Cuando pasaba este gran convite, esta gran fiesta, entonces se hacían también danzas y cantares, que era un elemento muy importante en las festividades indígenas. Y una vez que eso pasaba, se dice, según comenta, que ocurría algo, que el dueño de la tierra, de la fiesta, hacía que se gastara prácticamente todo lo que tenía. Es decir, era un momento en el cual se derrochaba todo lo que la deidad le había dado. Y luego él contestaba, cuando le cuestionaban por qué se hacía esto, que no se me da nada de no quedar con nada con la que sea mi Dios servido de esta fiesta. Y continuaba posteriormente diciendo, y si me quisiera dar más o dejarme sin nada, hágase como él quisiera. Es decir, era un poco esta idea que se tenía, en la cual la deidad era la que daba, y entonces si a uno le daba, pues le iba a seguir dando el siguiente año, y si a uno no le daba, pues también no dependía tanto de uno, que también es muy distinto esta cultura de ahorro que nosotros tenemos, ¿no? Sobre todo en estos momentos tan complicados que vivimos, pues uno se pone a pensar mucho en una cultura de ahorro, en la cual pues realmente no sabemos qué va a pasar mañana, y entonces pues siempre esta idea de tener algo como provisión para lo que ocurra, pues siempre es útil. Pero en este momento se pensaba que aunque uno tuviera algo, si la deidad le quería quitar, le iba a quitar. Si la deidad le iba a dar, pues le iba a dar, y que esto realmente no respondía a lo que uno pudiera hacer. Entonces, con esto podemos ver la importancia que tenía Napantecutli en la sociedad mexica, en la sociedad previo a la llegada de los españoles, y queda una pregunta por hacernos, que sobre todo, ¿por qué se representó a Napantecutli de esta manera? Y esta escultura, en este sentido, ¿qué función tendría? Es decir, ¿para qué era utilizada? Para poder ver esta idea, que sobre todo la escultura tiene una función de ser un vínculo entre lo divino y lo terrenal, tenemos que hacernos una pregunta muy importante, que es: ¿qué es la vida? ¿Qué consideramos o qué pensamos que es la vida? Que además esto ha tenido una múltiple cantidad de respuestas a lo largo de la historia. Por ejemplo, desde una parte biológica, nosotros podríamos responder esta pregunta como: ¿qué es la capacidad que tienen los organismos de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir? Si nosotros pensáramos desde un punto de vista de la física, podríamos entender la vida como este periodo de duración que tienen las cosas. Podemos hablar de la vida de las estrellas, de la vida del universo, de la vida de la materia. Y en una parte filosófica, muchas personas han dado una respuesta a esto, como que la vida es esta unión entre nuestro cuerpo físico y un alma que nos llega de alguna parte, o incluso también quienes no tienen esta concepción de cuerpo y alma, o de razón y cuerpo, cambiando el alma por una idea de intelecto, podemos decir que es el conjunto de experiencias que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestro desarrollo, que eso sería la vida. Entonces, con estas ideas, tenemos que preguntar cómo es la vida o qué es la vida para la época prehispánica. En muchos pueblos indígenas aún se considera que la vida, sobre todo, es dada por tres tipos de almas que se van a alojar en distintas partes de nuestro cuerpo. Una de esas almas, que es muy importante, tiene que ser con una forma en la cual nosotros tenemos que imaginarnos como que somos un lienzo en blanco, o somos únicamente un petate quizás para relacionarlo con lo que estamos hablando, extendido, y que cuando vamos a nacer lo que ocurre es que un elemento de
el otro mundo, un elemento divino, baja de la tierra, baja del cielo hacia la tierra, se posa en nuestro lienzo en blanco y nosotros nos empezamos a plegar, para usar los términos que un antropólogo, Pitarch, que ha tratado de esto, lo habla, nos empezamos a plegar y entonces nosotros contenemos esta energía divina. Y esto es lo que nos hace tener vida, es decir, que nosotros somos contenedores, somos vasijas de esta energía divina que nos hace realmente empezar a tener una animicidad, que podemos nosotros empezar a hablar, que podemos empezar a interactuar, a tener distintos tipos de elementos, y cuando morimos entonces lo que ocurre es que nosotros nos desplegamos y esta energía se integra otra vez al otro mundo, y con eso entonces nosotros pasamos a toda otra serie de experiencias que se pueden ver. En ese sentido, entonces, la vida podía ser dada en tanto algo tuviera la capacidad de contener esta energía divina. Y eso es muy importante porque se ha visto cómo las esculturas, mientras se están haciendo, mientras se están produciendo, se hacían también una serie de rituales, una serie de ofrendas que buscaban en ese sentido cambiar su entidad, es decir, cambiar de que fueran un objeto, una piedra, a que fueran un contenedor de energía divina. Y con esto entonces las esculturas, las imágenes, se convertían realmente también en un contenedor de energía divina y por tanto las esculturas estaban vivas. Eso es muy importante porque entonces nosotros generalmente nuestro vínculo con una imagen pues es algo objetual, ¿no? Es un objeto que está ahí, se puede borrar, se puede romper y bueno, nos dolerá mucho si es algo que queremos nosotros, pero realmente no lo pensamos como un ente vivo. Ahora imagínense ustedes si las imágenes que tienen alrededor, esculturas, pinturas, fueran consideradas como un ente vivo. Entonces su idea y su manera que ustedes se relacionarían con ellas cambiaría de una forma completamente, sería distinta. Y en ese sentido, entonces, era lo que ocurría con estas esculturas. Tenemos que ver estas esculturas como contenedores de energía divina. ¿Y dónde se han encontrado? Nosotros, a partir de una serie de excavaciones que desde el siglo XX se han hecho a lo largo de prácticamente todo el territorio, se han encontrado que estas esculturas muchas veces se encuentran en ofrendas. En este caso, en una ofrenda que se encontró en el templo de Hécatl en Tlatelolco, se encontró una escultura con un gran parecido a la que estamos hablando en la parte central, que entonces lo está vinculando sobre todo con este tipo de formas. También hemos encontrado este tipo de esculturas en las ofrendas del Templo Mayor, una de las formas y una de estos actividades rituales más impactantes que nosotros vemos, donde se encuentran huesos de animales que provienen de la parte del Golfo, de la parte del Pacífico, que vienen también de la zona maya, del norte, es decir, se muestra realmente por medio de los objetos ahí este gran poder que tenían los mexicas y sobre todo los tenochcas, y también ahí se pueden encontrar la parte de esculturas que se encuentran en esta serie de ofrendas. Entonces, es posible, aún falta un poco más investigación, que este tipo de esculturas nosotros las podamos encontrar sí en un contexto ritual, sí en un contexto de ofrenda, pero al ser este objeto un contenedor divino, que estas formas justo hayan sido una forma de comunicación entre nuestro mundo y este mundo divino, este mundo al cual iban dedicadas esta serie de objetos y esta serie de rituales que se estaban haciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos en esta escultura del amparo, nuestra primera idea que vimos de una escultura sencilla que pues realmente incluso podía existir algunas otras mucho más llamativas, pues realmente es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginarnos que esta escultura se encontraba pintada con negro, blanco, azul, representando a la deidad, que era no únicamente una representación en el sentido que nosotros lo tenemos, es decir, no únicamente ilustraba o copiaba a la deidad, sino que ella se convertía en la deidad misma
y que entonces estas piezas eran realmente una forma de comunicación que tenía el hombre con la otra, con el mundo divino. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, entonces cuando vemos piezas de este estilo, pues realmente nuestra concepción de ellas cambia completamente y podemos darle esa importancia que tuvieron en su momento. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por escucharme y si tienen alguna duda al respecto de lo que hemos hablado, pues podemos en este momento tener una pequeña plática para abordar las dudas que tengan. Bueno, preguntan que en dónde está la escultura pintada de Napantecutli. En este caso, esta escultura se encuentra fue sacada de la parte de los, bueno, del centro de México, en la parte de Tenochtitlán, y actualmente no recuerdo muy bien si cada uno se tiene es decir, entre el Templo Mayor, bueno, ahorita se encuentra en el Museo del Templo Mayor, bueno, en el Museo de Antropología, no recuerdo bien dónde se encuentra, pero justo son de estas esculturas que aún nosotros podemos ver presentes. Y también en ese sentido preguntan sobre los tlaloques. La idea de los tlaloques, la religión cuando menos en la parte de los mexicas, es algo que está aún por dilucidarse un poco más, porque es un elemento que nosotros aún estamos empezando a conocer. ¿Por qué? Porque existe realmente una idea de que pudo existir dos tipos de identidades religiosas. Una general, es decir, podríamos nosotros imaginar a una persona o a un culto como es el cristianismo, es decir, que yo tengo una creencia o cualquier persona tiene una creencia que es compartida y nos entendemos porque hay un texto o hay una serie de ideas compartidas, generalizadas y normadas por absolutamente todas las personas y entonces pues realmente hay una creencia única. Hay otro tipo de religiones, por ejemplo, las religiones de la India son un buen ejemplo, en el cual no existe únicamente un tipo de culto o texto sagrado que homogenice todo, sino que realmente existen sí deidades compartidas, pero cada uno le empieza a dar distinto tipo de identidades, que eso también pudo ser en la época prehispánica, es decir, más que ver un momento en el cual había una religión y todos sabían lo mismo, sino que cada una de las partes tenía sí deidades parecidas, pero realmente existían ciertas variantes regionales. Estas variantes entonces lo que hacen también es que empieza a existir una serie de diferencias en torno a cómo son las deidades, cómo se caracterizan y cómo se está pensando que son las atribuciones que tienen. En ese sentido, entonces, sí hay algunas formas que únicamente se menciona que existen 4 tlaloques, pero también hay otras fuentes que dicen que hay muchísimos más tlaloques y otras partes que justo se reducen a un grupo limitado. Entonces, aún eso, pues, está un poco por, pues, abordarse un poco más. ¿Qué es la gran problemática que nosotros tenemos con esto? Pues realmente la carencia de fuentes. Es decir, al no tener más variantes y muchas veces al tenerse únicamente un, pues, un discurso creado desde los españoles o desde ya una parte tardía, lo que se buscó también muchas veces fue crear un único discurso y perderse todas estas otras variantes que se tengan, pero bueno, eso también es algo que está aún por estudiarse un poco más. También en este sentido, se comenta que, bueno, Anthony Arroyo comenta que si es posible que haya sido una deidad patrona del oficio, pasando a ser también un dios patrono de algún calpuli que se dedicaba a la producción de los petates. En ese sentido, sí, sí había o
sea, sí se podría considerar como la deidad que era patrono de los que se dedicaban a la producción de, o al trabajo con el tule, sí pudo haber sido la deidad de uno de los barrios, quizás no tanto de uno de los de Tenochtitlán, pero también existían deidades que estaban a los lados de los poblados, sobre todo si tenemos en cuenta que la producción de tule muchas veces estaba no tanto en Ciudad Tenochtitlán, sino también a lo largo del lago, pues algunas de las ciudades como Xochimilco, como también la parte de Tláhuac y demás poblados ribereños, pues pudo tener un papel muy importante en algunos de sus barrios y también en la parte que estaba, digamos, entre la población, ¿no? Entonces sí era una deidad pues, realmente trascendental y también sobre todo en el centro de México y en la parte lacustre, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista también, que era una de las formas más importantes. ¿Cuánto tiempo puede durar el material en buen cuidado, ya que sabemos que todo material se va descomponiendo con el tiempo y cómo debe de ser cuidado? En ese sentido, pues realmente, como en nuestra vida misma, un poco retomando la pregunta que comentamos, pues todo en la vida y todo el material tiene un tiempo definido, ¿no? Entonces, todo aquello que no se le está dando un mantenimiento, pensemos en un edificio, si no estamos viendo que se le ponga el impermeabilizante al techo, que se estén reparando las grietas, todo esto, si no es llevado a cabo, si no es mantenido, pues tarde o temprano va a colapsar, en este caso del edificio, o se empieza a desintegrar o empieza a desaparecer. En ese sentido, entonces, en el caso de las esculturas, para que se mantengan, ocurre muchas veces que al ser depositadas en un contexto ritual, va a ocurrir que empiece poco a poco a deteriorarse. Pero como está en un medio homogéneo, es decir, tiene una temperatura estable, tiene una humedad estable, se puede mantener durante muchísimo tiempo de esa manera. El problema con eso entonces es que nosotros no estamos viendo que esa escultura en este caso esté bien. ¿Qué ocurre muchas veces cuando se excava y se encuentra una ofrenda o se encuentra este tipo de esculturas? Muchas veces lo que se hace es extraerla de su medio, en el cual tenía una serie de características estables que la permitían conservarse bien, y este cambio abrupto en la parte de humedad, en la parte de la temperatura, hace que entonces empiece un proceso de deterioro acelerado, y en ese sentido entonces es lo que va a hacer que se empiece a perder la pintura, se empiecen a crear una serie de problemáticas en la piedra. Y algo también entonces que ocurre ahí es que muchas veces lo que hace el arqueólogo es de manera inmediata quererla limpiar, quererle quitar la tierra que tiene ahí pegada. Y entonces esto lo que hace es que se empieza a llevar también la pintura que estaba teniendo, y de ahí que muchas esculturas que nosotros tengamos únicamente tienen pequeños restos de pintura en los cuales estaban como vestigios, como un indicio de que estaban de una manera polícroma. También entonces, muchas de estas esculturas tenemos que recordar que fueron excavadas en inicios del siglo XX, en el siglo XIX, y esto lo que va a crear también es que había otra forma de investigación, otra forma de arqueología, otra idea de crear eh, de crear o de la idea de pertenencia de nuestro patrimonio. Entonces muchas veces lo que se hacía es que se excavaban estas piezas, se extraían, se limpiaban, se le quitaban el color y pues ya se vendía, ¿no? Entonces realmente ahí también todo viene un poco vinculado a nuestra idea que tenemos de cuál es el, pues, el momento en el cual se extrajo. Y sobre todo en fechas más contemporáneas, nosotros podríamos hablar que siempre es necesario en este tipo de procesos, pues tener a un restaurador que está capacitado para ir haciendo este cambio
poco a poco y de esa manera mantener la pieza en el mejor caso, que fue justo lo que pasó con la escultura del Tlaltecutli. La piedra del sol se encontraba también pintada, tuvo una extracción muy rápida, por toda la historia que se conoce, que eso hizo que se perdiera la policromía. La escultura de Tlaltecutli, excavada ya siglo XXI, se pudo realizar otro tipo de procedimiento, se pudo en este caso entonces ir haciendo paulatino este cambio y entonces lo que se produjo pues es que tengamos aún nuestra escultura con todo este esplendor de policromía que ahora si nos imaginamos cómo se pudo haber visto la Coyolxauhqui, la Piedra del Sol, toda la escultura que estamos viendo, pues entonces nos da un mundo policromo impactante de este momento. También, bueno, otra pregunta que nos están haciendo, si, bueno, supongo que el nombre correcto es Copili o Penacho, pero realmente es Copili, Penacho es una parte mucho más coloquial, mucho más como para que todo el mundo entienda que se está refiriendo a la parte de arriba, pero sí es el nombre correcto realmente sería Copili, si queremos ser o si queremos nombrarlo con los términos indígenas, nahuas, sobre todo del siglo XVI, que nos han llegado a nosotros por medio de diccionarios y demás elementos, sí podríamos estar hablando de copilis, y además de ahí hay una cantidad infinita de formas, ¿no? Que como les comentaba hace algunos momentos, pues muchas veces la presencia de un tipo específico de tocado de copili que tenga la escultura, pues va a determinar mucho o va a posibilitar a las personas hacer una identificación precisa de la deidad que se está tratando. Entonces, realmente esto es un elemento fundamental. Nos llega una última, que si los diálogos son de Sahagún y que sí parece un discurso construido, pues sí, efectivamente la parte o una de las principales fuentes que nosotros tenemos para acercarnos a este mundo son los textos que sobre todo los frailes, en específico los franciscanos, crearon acerca de recuperar esta memoria, sobre todo lo digo los franciscanos porque fueron los más adeptos por una tradición que traían de la Edad Media vinculada al estudio, porque el estudio lo que iba a hacer es, aunque fuera algo pagano, en este caso el pasado prehispánico, iban a quedar ahí pequeños vestigios de Dios y entonces estos vestigios de Dios, si eran conocidos, también podían ser como uno mejor o el fraile podía conocer mejor a la deidad, en este caso a Dios. Entonces por eso había toda una tradición de estudio y cuando llegan entonces a el territorio novohispano se encuentran con una serie de indicios que había dejado Dios ahí y que no conocían ellos y entonces empiezan realmente a volcarse al estudio. Y además había otra idea muy particular que era que si uno no conocía la cultura que se iba a evangelizar, entonces no podía ser llevada la palabra de una manera precisa. Entonces los franciscanos se volcaron a conocer las lenguas, conocer las costumbres, las deidades, la historia, absolutamente todo de los pueblos indígenas y quedó entonces registrado esto en una serie de textos. Obviamente estos textos no fueron escritos la gran mayoría por indígenas, fueron muy pocos escritos luego, unos cuantos años después de la conquista, sino que fueron ya escritos muy tardíamente. Y entonces, como las culturas no son estáticas, pues realmente lo que va a implicar es que esta cultura se vaya transformando, vaya adquiriendo rasgos de la cultura española, de la cultura cristiana, y entonces muchos de estos rasgos van a empezarse a transformar o se van a empezar también a cristianizar, que era lo que comentábamos, ¿no? Esta parte en la cual se dice que era como si se bendecía con agua bendita, que además nos está hablando mucho de una manera en la cual se hacían los bautizos en este momento, en el siglo XVI, por parte de los franciscanos, que siempre fue algo criticado, que era esta parte de la aspersión, ¿no? Entonces, en ese sentido, se plasma, o para hacerlo más entendible, se pone a la persona esparciendo los indígenas o los que van a recibir a Napantecutli, ya fuera el esclavo o ya fuera a el sacerdote, hincados con las manos juntas, que bueno, es una forma en la cual se nos muestra cómo ha ido cambiando esta cultura, pero algo muy importante que siempre podemos hacer es quitar estas partes que dicen del bautizo, que dicen de otros elementos, quedarnos con la práctica y esta práctica
ser un indicio de una manera que realmente nosotros no tendríamos otra forma de acercarnos a ello. Es decir, siempre tenemos que hacer este ejercicio de imaginarnos cómo tendría que ser entender una escultura, entender una cerámica, entender una religión si no tuviéramos este tipo de escritos. Realmente sería imposible o sería una labor que pues se complicaría muchísimo más. Muchas gracias a todos por permitirme compartir estos momentos con ustedes, platicar acerca de una pieza que realmente es muy importante, platicar también acerca de una serie de conceptos que nos ayuda a ver nuestro entorno, también las piezas prehispánicas, las obras de arte prehispánica de otra manera, empezarnos también a preguntar por nuestra misma realidad. Y en este sentido, muchas gracias por estarme acompañando aquí. Ahora sí que cada uno con esta distancia que tenemos, pero bueno, esperemos en algún momento de estos meses poder volver a estar juntos, poder tener una plática presencial y en ese momento pues poder tener una plática mucho más larga, mucho más tendida y poder solucionar todas las dudas que ustedes tengan acerca de este tema o de cualquier otro si está en mis posibilidades. Muchas gracias otra vez a Silvia, muchas gracias otra vez a Raúl, muchas gracias al Museo Amparo y bueno, sigan todas las transmisiones, todos los eventos que está haciendo el Museo Amparo, ya que está generando una excelente oferta para pues estos momentos que no podemos salir. Tiene recorridos virtuales, tiene estas pláticas, tiene también muchos ejercicios o muchas actividades para niños, entonces también es una invitación a que lo sigan, que lo compartan y pues bueno, muchas gracias y que tengan una excelente noche.